El océano siempre ha sido mi santuario y mi aula. Durante 15 años les he enseñado a otros cómo sobrevivir a sus estados de ánimo y misterios, cómo respetar su poder mientras exploran su belleza. Cuando has guiado cientos de inmersiones y entrenado a incontables estudiantes en técnicas de supervivencia, desarrollas una cierta confianza, quizás arrogancia, sobre tu relación con la naturaleza. Hoy, esa relación ha cambiado para siempre. La mañana comenzó como cualquier otro curso de certificación avanzada. 6 estudiantes, rostros ansiosos observándome demostrar las comprobaciones del equipo en la cubierta del Horizon Seeker. El agua frente a la isla Catalina estaba calma, la visibilidad excelente. Condiciones perfectas para una inmersión profunda a 40 metros. Recuerden, les dije, tocando mi ordenador de buceo, planifiquen su inmersión y sumérjanse en su plan. Tendremos aproximadamente 20 minutos en el fondo antes de comenzar nuestro ascenso. Permanezcan con su compañero, controlen sus indicadores y sigan mis instrucciones. María, una médica de San Diego, levantó la mano. ¿Qué pasa si nos separamos del grupo? Sonreí con la fácil confianza de alguien que nunca ha sido puesto a prueba de verdad. Suban lentamente a la superficie, siguiendo los protocolos de descompresión adecuados. El barco estará rastreando nuestra posición. Si tan solo hubiera seguido mi propio consejo. El descenso fue de manual. La temperatura del agua bajó a medida que nos hundíamos a través de la termoclina, la luz cambiando de un azul celeste brillante a un cobalto profundo. Los restos del viejo buque de suministros emergieron de la penumbra, su casco incrustado de anémonas y estrellas de mar coloridas. Le indiqué al grupo que mantuviera la posición mientras verificaba las condiciones de la corriente alrededor del naufragio. Fue entonces cuando noté la silueta oscura, dando vueltas más allá de la popa. Un tiburón blanco joven, quizás de 5 metros de largo, no inmediatamente peligroso, pero lo suficientemente preocupante como para abortar la inmersión. Me giré para indicar a mis estudiantes que comenzaran el ascenso cuando se produjo el primer temblor. La actividad sísmica submarina es desorientadora de formas difíciles de describir. El mundo tiembla, pero con una cualidad apagada, a cámara lenta. El limo y los escombros nublaron la visibilidad casi instantáneamente. Activé mi luz estroboscópica de emergencia e indiqué al grupo que comenzara el ascenso. 5 rostros se volvieron hacia mí, con los ojos muy abiertos detrás de las máscaras. Conté de nuevo. 5. ¿Dónde estaba María? La vi 6 metros más abajo, luchando con su dispositivo de control de flotabilidad. El segundo temblor fue más fuerte que el primero. Una sección de la superestructura del naufragio crujió, se movió y se derrumbó en una lluvia de óxido y vida marina alterada. Observé con horror cómo una nube de burbujas salía del regulador de María, ya sea por un equipo dañado o por una respuesta de pánico. El entrenamiento se hizo cargo. Descendí rápidamente, agarrándola del brazo, forzando el regulador de repuesto de mi octopus en su boca. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de miedo pero presentes. Comenzamos nuestro ascenso juntos, los otros estudiantes parados a unos metros por encima nuestro, realizando las paradas de seguridad. El tercer temblor fue el más fuerte. Algo golpeó mi cabeza. Escombros metálicos o parte del arrecife desprendido por la actividad sísmica. Mi visión se estrechó, la conciencia se desvaneció, mientras sentía que el agarre de María se estrechaba en mi brazo. Mi último pensamiento claro, antes de que la oscuridad me reclamara, fue el arrepentimiento de no haber insistido en traer la baliza de emergencia de respaldo. Desperté con los pulmones ardiendo y el sabor a sal, flotando boca arriba, desorientado, con un dolor punzante detrás de mi oreja izquierda. La sangre se mezclaba con el agua de mar. Mi computadora de buceo mostraba que había estado inconsciente durante casi 7 minutos. Mi tanque marcaba 83 bares,
aproximadamente 40 minutos de aire a velocidades de consumo normal, menos con esfuerzo o pánico. Giré lentamente en el agua, buscando puntos de referencia. El barco, mis estudiantes. Nada más que océano abierto en todas las direcciones. La corriente me había arrastrado lejos del sitio de inmersión mientras estaba inconsciente. Mi chaleco hidrostático parcialmente inflado me mantenía a flote. La realidad de mi situación se cristalizó con terrible claridad. Estaba solo en el Pacífico con aire limitado, sin barco a la vista y el sol comenzando su descenso hacia el oeste. La supervivencia comienza con la evaluación. Activos: un tanque con 83 bares de aire, máscara, aletas, traje de neopreno, cuchillo de buceo, silbato, luz estroboscópica de emergencia, computadora de buceo. Pasivos: lesión en la cabeza de gravedad desconocida, sin dispositivos de comunicación, sin agua dulce, sin espejo de señales y sin una idea clara de mi posición con respecto a la Tierra o al barco de buceo. Tomé una respiración lenta y controlada de mi regulador. El pánico es el primer asesino en situaciones de supervivencia. Lo había enseñado cientos de veces. Ahora necesitaba vivirlo. La primera hora pasó en una mezcla de respiración controlada y exploración desesperada del horizonte. Inflé mi chaleco hidrostático por completo para maximizar la visibilidad, pero las suaves ondulaciones limitaron mi línea de visión a unos pocos cientos de metros como máximo. Ni barcos, ni tierra, ninguna señal de aviones de búsqueda. Mi entrenamiento dictaba la conservación de energía y recursos. Cambié a respirar de mi regulador solo cada 2 respiraciones, saliendo a la superficie para tomar aire naturalmente entre ellas. Esto extendería mi suministro de aire significativamente, aunque cada respiración del tanque era una decisión difícil. Una vez que se terminara, mis opciones se reducirían drásticamente. El sol golpeaba con implacable fuerza. A pesar de estar en agua a 22 grados, la hipertermia empezaba a ser un problema. Mi traje de neopreno negro, diseñado para retener el calor bajo el agua, ahora absorbía la luz solar eficazmente. Me sumergía periódicamente para refrescar mi temperatura corporal, controlando cuidadosamente mi menguante suministro de aire. Al final de la tarde, la presión de mi tanque había bajado a 55 bares. La herida en la cabeza había dejado de sangrar, pero una costra de sal se formaba alrededor del corte, resultando incómoda. La deshidratación se estaba convirtiendo en mi principal preocupación física. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, el peso psicológico de mi situación cayó sobre mí por completo. Llevaba en el agua aproximadamente 6 horas. Los esfuerzos de búsqueda estarían en marcha, pero el área a cubrir era inmensa. La noche en mar abierto trae consigo nuevos peligros: visibilidad reducida para los rescatistas, descenso de la temperatura del agua y la certeza de que ciertos depredadores cazan más activamente al caer la noche. Céntrate en lo que puedes controlar, dije en voz alta, mi voz sonando extraña después de horas de silencio. Sobrevive a la noche, hazte visible, ahorra energía. Activé mi luz estroboscópica de emergencia al caer la oscuridad, su flash rítmico siendo mi única compañía. Las estrellas emergieron con una claridad impresionante. La Vía Láctea, una brillante mancha a través del lienzo negro. En otras circunstancias, podría haberlo encontrado hermoso. Mis pensamientos se dirigieron a María y a los demás estudiantes. ¿Habían salido a la superficie sanos y salvos? ¿Se había resuelto el fallo del equipo de María? La imagen del pánico en sus ojos tras la máscara me atormentaba. Yo era responsable de su seguridad y había fracasado. El océano nocturno es un mundo diferente. Organismos bioluminiscentes brillaban con cada movimiento de mis aletas. El agua pasó de un azul profundo al negro absoluto. Los sonidos viajaban de forma diferente. El chapoteo de las olas, el lejano llamado de las aves marinas regresando a sus nidos y, ocasionalmente,
la inquietante sensación de algo moviéndose en las profundidades. Establecí una rutina: 10 minutos flotando de espaldas, descansando y vigilando si veía luces en el horizonte, y luego 2 minutos señalizando activamente con la luz estroboscópica en alto. Racionaba el aire de mi tanque, ahora reducido a 45 bares, tomando solo lo suficiente para evitar la acumulación de dióxido de carbono durante la respiración prolongada en la superficie. Alrededor de la medianoche, el agotamiento comenzó a superar a la adrenalina. El riesgo de quedarme dormido y ahogarme se hizo real. Ajusté mi chaleco compensador al máximo y coloqué el regulador de forma segura en su sitio. Incluso si me dormía, permanecería flotando con la cara fuera del agua. El sueño llegaba en microexplosiones, segundos o minutos de inconsciencia antes de que la sensación de estar a la deriva o una ola golpeando mi cara me despertaran de golpe. Durante uno de esos momentos de vigilia, la vi, una luz distante en el horizonte. ¿Un barco? ¿Una isla? ¿Una alucinación? Busqué a tientas mi silbato, emitiendo 3 ráfagas cortas, la señal de socorro universal. Agité la luz estroboscópica frenéticamente, ignorando el mareo que siguió al movimiento repentino. La luz permaneció fija, sin acercarse ni alejarse. Después de 20 minutos de señalización sin respuesta, me vi obligado a aceptar la verdad. Era probable que fuera una estrella baja en el horizonte, distorsionada por las condiciones atmosféricas y mi desesperada esperanza. La aplastante decepción trajo las primeras lágrimas, mezclándose indistinguiblemente con el agua de mar en mi rostro. Sobrevive hasta el amanecer. Me susurré a mí mismo. Solo aguanto hasta el amanecer. La primera luz trajo una revelación. La presión de mi tanque marcaba 27 bares. Había consumido más aire durante la noche de lo planeado, probablemente debido al aumento de la respiración durante los breves períodos de sueño. Se avecinaban decisiones difíciles. El sol de la mañana no reveló nada nuevo. El mismo horizonte ininterrumpido en todas las direcciones. El profundímetro de mi ordenador de buceo tenía una función básica de brújula, pero sin conocer mi posición ni la dirección de la Tierra, ofrecía poca ayuda práctica. Evaluación física, deshidratación moderada, evidenciada por sed, boca seca y disminución de la micción. La herida en la cabeza estaba hinchada, pero ya no sangraba. Fatiga por una noche de sueño interrumpido. Hambre presente, pero manejable. Lo más preocupante era el principio del síndrome de aspiración de agua salada por la inevitable inhalación de rocío durante la noche, picor de garganta y tos ocasional. Necesitaba un plan más allá de la espera pasiva. Buscar rutas marítimas parecía lógico, pero sin conocer mi posición, elegir una dirección era adivinar. Las corrientes oceánicas en esta región generalmente se movían de noroeste a sureste, lo que significaba que probablemente me estaba alejando aún más de la isla de Catalina. La decisión sobre el aire restante se volvió crítica. Podía: 1. Seguir racionando, extendiéndolo quizás otras 12 horas. 2. Usarlo todo para un último intento de avistar barcos desde debajo de la superficie, donde la visibilidad se extiende más. 3. Reservar la cantidad final para la flotabilidad de emergencia si mi chaleco compensador fallaba. Opté por la primera estrategia, con modificaciones. Cada hora tomaría una sola respiración profunda del regulador, luego me sumergiría aproximadamente a 5 metros, girando lentamente para escanear el horizonte bajo el agua, donde la visibilidad se extendía más. Esto consumía aire valioso, pero aumentaba mis posibilidades de avistar embarcaciones lejanas. Alrededor de media mañana, apareció una manada de delfines, sus cuerpos esbeltos cortando el agua con una gracia natural. Nadaron en círculos con curiosidad, emitiendo clics y silbidos. Su presencia trajo un momento de conexión que perforó mi aislamiento. «Supongo que no podríais ir a buscar ayuda, ¿verdad?», pregunté, esbozando una débil sonrisa.
Continuaron su inspección durante varios minutos antes de alejarse tan repentinamente como habían aparecido. Su visita despertó un recuerdo de mis días de entrenamiento. A veces los delfines seguían las rutas de navegación, alimentándose de peces atraídos por los nutrientes removidos por los grandes buques. Empecé a nadar en la dirección en la que se habían dirigido, un rumbo norte-noreste según mi brújula. El esfuerzo consumía una energía que no podía permitirme desperdiciar, pero la inacción me parecía una rendición. Al mediodía, el sol se había convertido en mi enemigo. Sin agua dulce, la deshidratación se aceleraba. Me quité la parte de arriba del traje de neopreno y lo usé como un improvisado protector solar, al tiempo que mantenía la parte inferior de mi cuerpo protegida de posibles medusas. La piel expuesta de mi pecho y mis brazos se quemaría, pero la hipertermia era la amenaza más inmediata. Mis pensamientos se dirigían cada vez más a María y a los estudiantes. ¿Habrían llegado a la superficie a salvo? ¿Se habría solucionado el fallo del equipo de María? La escena se repetía constantemente. Sus ojos muy abiertos, la nube de burbujas, mi decisión de ayudarla a ella, en lugar de indicar al grupo que permaneciera junto. ¿Había tomado la decisión correcta? Una estudiante en peligro inmediato versus el riesgo potencial para todo el grupo. A las 14:00 horas, la presión de mi tanque bajó a 14 bares, prácticamente vacío para propósitos de buceo normales, aunque aún contenía suficiente aire para varias respiraciones de emergencia. Decidí guardar estas últimas respiraciones solo para situaciones críticas. La tarde trajo la primera alucinación, una voz tenue que pronunciaba mi nombre. Giré en el agua, buscando frenéticamente, antes de reconocerla como pareidolia auditiva, mi cerebro fabricando sonidos familiares a partir de los ruidos aleatorios del viento y las olas. Mantente racional, me dije con firmeza. Evalúa, planifica, actúa. Hice un inventario de mis activos restantes. Cuchillo, silbato, estroboscópica, batería debilitándose, traje de neopreno, chaleco hidrostático, aún funcionando, máscara, aletas y ordenador de buceo, batería al 62%. La batería del ordenador duraría aproximadamente otras 36 horas antes de agotarse. A medida que se acercaba la segunda puesta de sol, me enfrenté a la brutal realidad. Las búsquedas pasarían de ser de rescate a ser de recuperación. Después de 36 horas sin señales de supervivientes, las tasas estadísticas de supervivencia se desploman. Los recursos se reasignan. La esperanza se desvanece. Pensé en mi padre, que me había enseñado a bucear en las frías aguas de la bahía de Monterey cuando tenía 12 años. El océano exige respeto, no miedo, me había dicho. Comprende sus estados de ánimo, trabaja con sus ritmos, nunca en contra de ellos. Me pregunté si estaría orgulloso de cómo estaba manejando esta situación o si identificaría errores críticos en mis decisiones. Había muerto hacía 3 años, un ataque al corazón mientras hacía jardinería, algo tan mundano comparado con la vida aventurera que había llevado. No había llorado en su funeral, manteniendo la compostura por mi madre y mi hermana. Ahora, flotando en la inmensidad del Pacífico, finalmente lloré por él. Al caer la noche de nuevo, activé la estroboscópica, ahora notablemente más tenue que la noche anterior. Me preparé para las largas horas que me esperaban, estableciendo la misma rutina. Flotar, señalar, descansar, repetir. La segunda noche sería más dura, fatiga más profunda, deshidratación que avanza y el peso psicológico de otro día sin rescate. Observé las estrellas aparecer una a una, identificando constelaciones a medida que surgían. Polaris, la estrella polar, proporcionó confirmación de mi orientación. Estaba a la deriva hacia el sur-sureste, según la posición de las estrellas. La corriente me alejaba cada hora más de las rutas de navegación. Algo rozó mi pierna. Probablemente un pez curioso o un alga flotante. Sin embargo, desencadenó una sacudida instintiva,
un recordatorio del mundo invisible que había debajo de mí. El océano por la noche es una entidad diferente, llena de criaturas adaptadas a la oscuridad. Yo era el intruso aquí, vulnerable y cada vez más indeseable. El amanecer del segundo día no trajo alivio. Mis labios se habían agrietado durante la noche y el agua salada exacerbaba su sequedad. Tragar se había vuelto doloroso. Mi lengua se sentía hinchada e incómoda en mi boca. Deshidratación moderada clásica, que progresa hacia severa. Los aspectos técnicos de mi situación se estaban deteriorando. La batería de la estroboscópica estaba fallando. Su destello ahora era irregular y débil. Mi ordenador de buceo mostraba un 41% de batería restante. Mi chaleco hidrostático retenía aire, pero requería recargas más frecuentes, lo que sugería una fuga lenta. La herida en la cabeza había desarrollado los primeros signos de infección. Mayor sensibilidad y calor. Necesitaba agua. Sin ella, quizás me quedaban 72 horas antes de que la deshidratación se volviera fatal. La ironía de morir de sed, estando rodeado de agua, no se me escapaba. Recordé las técnicas de entrenamiento de supervivencia para la desalinización del agua de mar. Sin equipo, las opciones eran limitadas y peligrosas. Beber agua de mar aceleraría la deshidratación, ya que mis riñones trabajarían para filtrar la sal, causando más daño que bien. El método del alambique solar requería materiales que no tenía. Sin embargo, mi traje de neopreno ofrecía una posibilidad. El neopreno no absorbe sal, solo agua. Escurriendo mi traje en mi máscara, podría recolectar una mínima cantidad de humedad fresca que se había condensado de mi cuerpo. Estaría contaminada con aceites y bacterias, pero sería menos peligrosa que el agua de mar. Después de 20 minutos retorciendo y exprimiendo el material, recolecté quizás 2 cucharadas soperas de un líquido de sabor repugnante en mi máscara. Lo pasé por mi boca antes de tragarlo, la mínima humedad proporcionando más consuelo psicológico que alivio fisiológico. Mis pensamientos se volvían cada vez más incoherentes a medida que la deshidratación afectaba mi función cognitiva. Me encontré teniendo conversaciones unilaterales con personas de mi pasado. Mi padre, antiguos estudiantes, exnovias. Reconocía estos síntomas como producto de mi estado, pero no podía separar por completo la realidad de estos sueños en vigilia. Alrededor del mediodía, se formó un cumulonimbo distante en el horizonte occidental. La lluvia sería la salvación, si llegaba a mi encuentro. Observé con desesperada intensidad cómo la formación de nubes crecía, oscureciéndose y expandiéndose. La presión del aire cambió sutilmente, el viento cambiando de dirección. Me quité el chaleco compensador, invirtiéndolo para crear un posible colector de lluvia, y preparé mi máscara como un recipiente de recolección secundario. Durante 3 horas, seguí el movimiento de la tormenta, calculando su trayectoria basándome en la dirección del viento y los patrones de las nubes. Cuando las primeras gotas gordas golpearon el agua a unos 45 metros de distancia, casi lloré. La línea de lluvia se acercaba lentamente, tentadoramente. Estiré mis brazos, con la boca abierta, mientras las frescas gotas finalmente me alcanzaban. El aguacero duró quizás 7 minutos, apenas el tiempo suficiente para recolectar unos pocos gramos preciosos en mis recipientes improvisados, pero suficiente para mojarme la cara, el cabello y el cuerpo. Racioné el agua recolectada cuidadosamente, tomando pequeños sorbos y pasándolos bien por la boca antes de tragar. El alivio fue inmediato, pero temporal. Mis cálculos sugerían que había recolectado quizás entre 170 y 230 mililitros en total, suficiente para posponer la deshidratación grave durante varias horas, pero no lo suficiente como para cambiar materialmente mi situación. Mientras la tarde se desvanecía hacia la noche, vi algo flotando aproximadamente a 90 metros de distancia. Escombros de algún tipo. Usando la fuerza que me quedaba, nadé hacia ello, encontrando un palé de madera empapado,
probablemente caído de un buque de carga. No era lo bastante grande como para soportar mi peso fuera del agua, pero proporcionaba algo a lo que agarrarme, reduciendo la energía necesaria para mantenerme a flote. Me até al palé usando un cordón de mi chaleco compensador, creando una atadura que evitaría que me separara incluso si perdía el conocimiento. Esta pequeña victoria se sintió trascendental, la primera mejora en mi situación desde que me perdí. Con la noche que se acercaba, aumentó el viento, agitando el mar previamente tranquilo en olas con crestas blancas. Cada ola nos levantaba a mí y al palé, luego nos dejaba caer en la depresión, un movimiento desorientador que rápidamente indujo náuseas. Vomité la poca agua que había logrado recolectar, mi cuerpo rechazando incluso esta pequeña comodidad. La luz estroboscópica falló por completo durante la tercera noche. Todavía tenía el silbato, pero sin señalización visual, los barcos que pasaran tendrían que estar al alcance del oído, quizás a unos 450 metros en estas condiciones, prácticamente un golpe de suerte. La lluvia regresó intermitentemente durante toda la noche, permitiéndome recolectar quizás otros 110 mililitros de agua. Esta vez fui más cuidadoso, bebiendo mínimamente y manteniendo el agua en mi boca antes de tragar para maximizar la absorción. Durante una breve pausa en las nubes, vi luces de aviones moviéndose constantemente a través del cielo, demasiado altas para verme, demasiado lejos para escuchar mi silbato, pero un recordatorio de que el mundo humano seguía existiendo más allá de mi aislamiento. ¿Me seguían buscando? ¿Habían encontrado a los demás? ¿Sabían lo que le había pasado a María? El pensamiento de María desencadenó un flashback vívido, no al accidente, sino a la sesión de entrenamiento del día anterior. Ella había preguntado específicamente sobre los protocolos de emergencia, sobre cómo separarse. ¿Había presentido algo? ¿Había rechazado preocupaciones legítimas con banalidades ensayadas? Tu herramienta de supervivencia más importante está aquí. Había golpeado mi sien durante la orientación. Mantén la calma, piensa con claridad, sigue los procedimientos. ¿Estaba siguiendo mi propio consejo? ¿O estaba cometiendo errores críticos que alguien usaría más tarde como un caso de estudio de lo que no se debe hacer? La noche se extendió interminablemente, cada hora marcada solo por el movimiento gradual de las estrellas a través del cielo. En algún momento antes del amanecer, aluciné a mi padre sentado en el borde del palé, con las piernas colgando en el agua. «¿No te vas a rendir, verdad?», preguntó, su voz tan clara como si estuviera realmente allí. «Estoy cansado, papá», susurré. «Al océano no le importa si estás cansado, tampoco a la muerte». «¿Qué debo hacer?». Pero se había ido, disuelto en la oscuridad como espuma de mar. La tercera mañana trajo un cambio. La corriente giró, llevándome ahora hacia el oeste según la brújula de mi deteriorado ordenador de buceo. El indicador de batería mostraba un 22%, lo que sugería quizás unas 12 horas más de funcionamiento. Mi estado físico se había deteriorado significativamente. Los síntomas incluían deshidratación severa, micción mínima, de color amarillo oscuro cuando presente, quemaduras solares en la piel expuesta, erupción por agua salada, en áreas donde mi traje de neopreno rozaba, herida infectada en el cuero cabelludo, aumento del dolor, secreción purulenta, calambres musculares por desequilibrio electrolítico, náuseas y mareos persistentes, períodos de confusión y fallos de memoria a corto plazo. Realicé una brutal autoevaluación. Sin agua dulce ni rescate en 48 horas, la supervivencia era improbable. El cuerpo humano puede soportar normalmente 3 días sin agua, pero la exposición al sol y al agua salada acelera significativamente la deshidratación. Había sobrevivido aproximadamente 60 horas hasta ahora. El palé de madera se había convertido en mi mundo, una patética isla de estabilidad en el movimiento incesante del mar. Lo llamé, ridículamente, salvación, en parte por esperanza, en parte por humor negro que mis funciones cognitivas aún podían apreciar.
Alrededor de media mañana, un movimiento en el agua llamó mi atención, una forma oscura que se acercaba desde el este. Mi primer pensamiento fue tiburón, desencadenando una respuesta de miedo instintiva, a pesar de mi entrenamiento. Subí las piernas al palé tanto como pude, observando cómo la forma se hacía más grande. No era un tiburón. La elegante forma gris que emergió a unos 18 metros era un joven león marino, cuyos ojos curiosos me miraban con una inteligencia inconfundible. Rodeó el palé 2 veces antes de acercarse con cautela. «Hola», grazné, mi voz apenas funcionando. «¿Has venido a ver cómo está el vecindario?» El león marino ladró una vez, un sonido agudo que me sobresaltó a pesar de mi estado de debilidad. Se sumergió, desapareciendo durante casi 1 minuto, antes de resurgir a apenas 1 metro, lo suficientemente cerca como para ver los bigotes en su cara y las variaciones individuales en su pelaje. Los leones marinos suelen seguir las fuentes de alimento. Su presencia a menudo indica bancos de peces cercanos, que a veces indican afloramientos o convergencias de corrientes. ¿Era esta una señal de que estaba cerca de una zona más productiva del océano? Quizás más cerca de tierra, o de un lugar de alimentación que pudiera atraer a los barcos de pesca. El animal se quedó conmigo durante casi 1 hora, desapareciendo periódicamente para cazar antes de regresar para examinarme. Su compañía alivió brevemente la aplastante soledad, proporcionando un enfoque fuera de mi estado físico deteriorado. Cuando finalmente se marchó para siempre, el aislamiento regresó con mayor intensidad. Me encontré hablando en voz alta, primero al león marino que se había ido, luego a mí mismo, luego a imaginarios rescatadores. Los patrones de búsqueda estándar cubrirían un radio que se expande hacia hasta afuera desde la última posición conocida. Expliqué a nadie. Teniendo en cuenta las corrientes predominantes, se centrarían al sureste del lugar de buceo, pero ahora me he desplazado hacia el oeste, fuera del área de búsqueda principal. La lógica era sólida, pero conducía a una conclusión devastadora. Ahora era probable que estuviera fuera del área que se estaba buscando, si es que las búsquedas seguían activas después de 3 días. Al mediodía, las alucinaciones se hicieron más frecuentes, voces que llamaban desde más allá del horizonte, la silueta de un barco que se disolvía al inspeccionarla de cerca, la sensación de que mi teléfono vibraba en un bolsillo que no existía. Reconocí estos como síntomas de mi condición en lugar de la realidad, lo que en sí mismo parecía una pequeña victoria para mi racionalidad restante. La mente humana, cuando se somete a estrés extremo, aislamiento y deterioro físico, crea sus propios compañeros y explicaciones. Entender este proceso no me proporcionaba ninguna inmunidad a experimentarlo. La tarde trajo nuevos desafíos cuando mi chaleco hidrostático comenzó a gotear más rápidamente, requiriendo un reinflado constante por la boca. Cada respiración soplada en el tubo de inflado costaba energía que no podía ahorrarme, pero sin su flotabilidad, mantenerme a flote requeriría nadar activamente, una imposibilidad en mi estado de debilidad. Apreté las amarras que me conectaban al palé, asegurándome de que permanecería con él incluso si perdía el conocimiento. La madera había comenzado a saturarse de agua más intensamente, disminuyendo su flotabilidad. Quizás en un día más no proporcionaría ningún apoyo significativo. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el oeste, marcando la llegada de mi tercera noche a la deriva, realicé otro inventario. Agua, ninguna. Equipo funcional, máscara, cuchillo, silbato, traje de neopreno, deteriorándose. Equipo defectuoso, chaleco hidrostático, con fugas, ordenador de buceo, batería crítica. Recursos físicos, severamente limitados debido a la deshidratación y la exposición. Estado mental, confusión periódica con intervalos de claridad. Decidí conservar la energía restante para un último esfuerzo a la mañana siguiente. Si no llegaba ningún rescate a mediodía del 4.º día, usaría mi cuchillo para intentar atraer depredadores.
grandes tiburones u otra vida marina que pudiera ser visible desde los aviones, creando una perturbación que los buques de búsqueda pudieran investigar. Era un plan desesperado con mínimas posibilidades de éxito, que probablemente aceleraría mi muerte en lugar de evitarla, pero representaba acción en lugar de espera pasiva, y me brindaba el consuelo psicológico de tener una estrategia final, aunque fuera inútil. Al caer la noche, observé las estrellas aparecer una por una, identificando constelaciones con precisión desapegada. Orión, Casiopea, las Pléyades. Mi padre me había enseñado sus nombres durante excursiones de acampada a las montañas de Sierra Nevada, lejos de las luces de la ciudad. La navegación por las estrellas mantuvo a los marineros con vida durante miles de años, me había explicado. Cuando todo lo demás falla, ellas permanecen constantes. Me preguntaba si él estaría esperando, si lo que fuera que hubiera más allá de la muerte incluía reencuentros. Nunca había sido religioso, pero la proximidad de mi propia mortalidad me hizo reconsiderar muchas posibilidades previamente descartadas. El mar nocturno estaba tranquilo en comparación con la noche anterior, las olas suaves y rítmicas. A pesar de mi determinación de permanecer alerta, el agotamiento me reclamaba por períodos más largos, la consciencia desvaneciéndose intermitentemente como una radio mal sintonizada. Durante uno de esos momentos de lucidez, me di cuenta de un sonido tenue y rítmico. No eran olas, ni viento, sino algo mecánico. Me esforcé por identificarlo, girando lentamente en el agua para determinar su dirección. El sonido se hizo paulatinamente más fuerte. Un pulso sordo que vibraba a través del agua. Un motor de barco, distante pero acercándose. Busqué a tientas mi silbato, el plástico resbaladizo en mis dedos cubiertos de sal, y emití 3 pitidos agudos. El sonido se propagó sobre el agua, pero parecía patéticamente débil contra la inmensidad de la noche oceánica. Volví a soplar, sincronizando los pitidos del silbato con lo que esperaba que fueran pausas en el ruido del motor. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS en código Morse, aunque dudaba que alguien lo reconociera como tal. El sonido del motor continuó constante, sin hacerse más fuerte ni desaparecer. ¿Estaba pasando de largo en un curso paralelo? ¿Moviéndose perpendicular a mi posición? La oscuridad y mi desorientación hacían imposible juzgarlo. Continué señalizando hasta que me quedé sin aliento, alternando pitidos de silbato con gritos roncos. El esfuerzo me dejó mareado y con náuseas, mi cuerpo deshidratado protestando por el gasto de energía preciosa. Gradualmente, inevitablemente, el sonido del motor se desvaneció, ya sea alejándose o apagándose. El silencio que siguió pareció más absoluto que antes, como si la posibilidad misma de rescate se hubiera desvanecido con el sonido. Entonces lloré, no con lágrimas dignas, sino con sollozos feos y desgarradores que me dolían en la garganta en carne viva por la sal y en los pulmones resecos. La liberación emocional me dejó más vacío que antes, flotando en la oscuridad con solo las estrellas indiferentes como testigos. Amaneció con una belleza cruel, rosa y oro surcando nubes dispersas, reflejándose en el agua que ondulaba como plata martillada. Mi ordenador de buceo había fallado durante la noche, la batería finalmente agotada. Sin él, no tenía forma de rastrear el tiempo, excepto por la posición del sol. Inventario físico. Crítico. Sentía la lengua hinchada y entumecida, demasiado grande para mi boca. Tragar era doloroso, mi garganta irritada por el agua salada y la exposición al sol. La infección en mi herida en la cabeza había empeorado, un dolor sordo que ocasionalmente se agudizaba en punzadas. Mis dedos y labios habían adquirido un tinte azulado, a pesar de la relativa calidez del agua, lo que sugería problemas circulatorios. Lo más preocupante era mi creciente desapego. Una sensación de observarme a mí mismo desde la distancia, observando mi deterioro con desapasionamiento clínico. Este estado disociativo era probablemente una combinación de deshidratación
privación del sueño y los mecanismos de autoprotección del cuerpo activándose a medida que los sistemas comenzaban a fallar. La plataforma flotante había continuado empapándose durante la noche, ahora apenas proporcionando flotabilidad. Permanecía atado a ella principalmente porque desatar los complejos nudos estaba más allá de mi destreza, y porque representaba mi última conexión con algo sólido en este mundo líquido. La mañana no trajo barcos, ni aviones, ni señales de presencia humana. Había llegado al punto de decisión que había establecido el día anterior. Intentar algo drástico, o continuar esperando pasivamente un rescate que parecía cada vez más improbable. La opción del cuchillo parecía menos viable a la luz clara del día. Incluso si lograse atraer depredadores, las posibilidades de que esto creara una perturbación visible o coincidiera con vuelos por encima eran insignificantes. Probablemente solo resultaría en acelerar mi muerte. En cambio, decidí adoptar una estrategia final de conservación. Permaneciendo lo más quieto posible, flotando con el mínimo esfuerzo, podría prolongar mi supervivencia por horas preciosas. Cada hora vivo representaba otra oportunidad, por pequeña que fuera, de rescate. Me acomodé en una posición boca arriba, con los brazos extendidos para mayor estabilidad, los ojos cerrados contra el sol fortalecido. El movimiento de las olas se convirtió en una especie de meditación, elevándome y bajándome en un ritmo que existía mucho antes que los humanos, y continuaría mucho después. El tiempo se distorsionó, estirándose y comprimiéndose de forma impredecible. Lo que se sintió como minutos podrían haber sido horas, lo que pareció una eternidad podrían haber sido momentos. La frontera entre la vigilia y la inconsciencia se difuminó hasta convertirse en estados casi indistinguibles. Durante uno de esos periodos de conciencia ambigua, un recuerdo resurgió con sorprendente claridad. Mi primera inmersión de certificación en aguas abiertas como instructor, en lugar de como alumno. Estaba guiando a 3 novatos a través de habilidades básicas a unos 9 metros cuando una entró en pánico, arrancándose la máscara y el regulador en una respuesta clásica de falta de oxígeno. Reaccioné al instante, asegurando su regulador de nuevo en su sitio, haciendo contacto visual, transmitiendo calma a través de movimientos deliberados y expresiones faciales. Más tarde, me dio las gracias diciendo: «Sentí que me moría, pero verte tan tranquilo me hizo creer que estaría bien». ¿Le había proporcionado yo la misma tranquilidad a María en su momento de crisis? ¿O se había notado mi propia alarma, intensificando su pánico? ¿Sobrevivió ella al incidente que me había dejado a la deriva? Estas preguntas daban vueltas como carroñeros, picoteando mi conciencia. El sol subía más alto, su calor se intensificaba. Sin mi ordenador de buceo, no tenía forma de saber la hora exacta, pero calculé que se acercaba el mediodía, la fecha límite que había fijado para mi desesperado intento final. La decisión se había vuelto irrelevante. Me faltaba la fuerza para llevar a cabo cualquier plan que requiriera un esfuerzo activo. Mis opciones se habían reducido a un único camino: aguantar hasta que no pudiera más. Fue entonces, en lo que creía que era mi punto más bajo, cuando lo oí. Un zumbido mecánico, diferente al motor del barco de la noche anterior. Más agudo, rítmico, creciendo en volumen en lugar de pasar. Forcé mis ojos a abrirse contra la sal costrosa, escaneando el cielo cegadoramente brillante. Allí, una mota oscura moviéndose metódicamente a través de la inmensidad azul. Un avión. Demasiado alto para verme, demasiado distante para oír mi silbato, pero innegablemente, allí. A tientas busqué mi silbato de todos modos, el plástico resbaladizo en mi debilitado agarre, y soplé con la poca fuerza que me quedaba. El sonido parecía desaparecer en la inmensidad, tragado por el viento y las olas. La aeronave continuó su trayectoria, sin desviarse ni descender. Un vuelo comercial, me di cuenta con aplastante decepción. No un avión de búsqueda. No me estaban buscando a mí.
Mientras desaparecía de la vista, llevándose consigo otro fragmento de esperanza, me di cuenta de un sonido diferente, un leve ruido de helicóptero llevado por el viento. Me giré dolorosamente en el agua, buscando su origen. El helicóptero apareció desde el oeste, volando bajo sobre el agua, su distintivo perfil inconfundible incluso para mi vista comprometida. Un HH-65 Dolphin de la Guardia Costera, naranja y blanco contra el cielo azul, moviéndose en un patrón de búsqueda a aproximadamente 800 metros de mi posición. Esto no era una alucinación. Los detalles eran demasiado específicos, el sonido demasiado consistente. Seguían buscando después de 4 días. Volví a coger mi silbato, lanzando 3 ráfagas agudas, y luego 3 más. Agité un brazo débilmente, el otro aún enredado en el amarre de la paleta. El helicóptero continuó su patrón, moviéndose metódicamente a lo largo de lo que parecía ser una cuadrícula predeterminada. No me habían visto. La vasta superficie del océano, mi pequeño perfil en el agua. Era casi invisible desde su altura, a pesar de su entrenamiento y equipo. Desesperado, busqué a tientas mi cuchillo, liberándome de la paleta empapada. Usando las últimas reservas de fuerza, me quité la parte superior de neopreno negro, revelando la camiseta de licra amarilla brillante debajo, una mancha de color contra el agua azul. La agité débilmente, el movimiento patéticamente pequeño contra la escala del océano. El helicóptero continuó su trayectoria, ahora alejándose de mi posición. «Por favor», croé, la palabra apenas audible incluso para mí mismo. «Por favor, véanme». Ya fuera por milagro, habilidad o azar, el helicóptero se detuvo en su patrón, flotando momentáneamente antes de virar bruscamente. Ajustó el rumbo, moviéndose ahora directamente hacia mi posición. Continué agitando la tela amarilla, lágrimas trazando líneas limpias por mi rostro cubierto de sal. El helicóptero se acercó, descendió, flotó aproximadamente a unos 180 metros de distancia. Un foco se activó a pesar de la luz del día, barriendo el agua metódicamente. El foco pasó sobre mí una vez, 2 veces, y luego se detuvo, fijándose en mi posición. El helicóptero descendió aún más, la corriente descendente creando un círculo de agua picada a mi alrededor. La puerta lateral se abrió. Una figura con un traje de rescate naranja brillante apareció, asegurada por un arnés. La cesta de rescate descendió, cayendo al agua a unos 6 metros de distancia. Con mi fuerza restante, remé hacia ella, con movimientos torpes y descoordinados. Llegué a la cesta, me aferré a su borde, pero me faltó la fuerza para subir. El socorrista cayó al agua a mi lado, su voz amortiguada por el ruido del helicóptero, pero sus intenciones claras. Me ayudó a entrar en la cesta, aseguró las correas e hizo una señal para la extracción. Cuando nos levantamos del agua, la repentina aceleración de la gravedad casi me hizo desmayar. El interior del helicóptero era un torbellino de movimiento y ruido. Una máscara de oxígeno cubría mi rostro y aire fresco inundaba mis pulmones quemados por la sal. Un médico me cortó el traje de neopreno, insertó una vía intravenosa y me conectó equipos de monitorización. «Ya estás a salvo», dijo alguien, pero las palabras apenas penetraban en mi consciencia. «Te tenemos». Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue hacer una sola pregunta. ¿María? ¿María se salvó? La respuesta, si es que llegó, se perdió cuando la oscuridad finalmente me reclamó. Desperté con el pitido rítmico de los equipos médicos y el olor a antiséptico de una habitación de hospital. La consciencia regresó gradualmente, en fragmentos confusos. Una enfermera ajustando una vía intravenosa, un médico enfocando una luz en mis ojos, la noche cayendo fuera de una ventana que no podía enfocar del todo. Mi primer pensamiento coherente fue que la superficie no se movía, la extraña estabilidad de tierra firme después de días de movimiento constante. Mi cuerpo aún sentía el balanceo fantasma de las olas, una sensación que el personal médico
Me dijo que podría persistir durante semanas. La evaluación clínica había confirmado lo que me había autodiagnosticado: deshidratación severa, quemaduras solares de segundo grado en la piel expuesta, síndrome de aspiración de agua salada, laceración infectada en el cuero cabelludo que requería desbridamiento y antibióticos, y rabdomiólisis en fase temprana por descomposición muscular, además del trauma psicológico de una experiencia cercana a la muerte. La Guardia Costera me había encontrado aproximadamente a 75 kilómetros al suroeste de la isla Catalina, muy fuera del área de búsqueda inicial. Había estado en el agua durante 94 horas, casi 4 días completos. Mi supervivencia, dijeron, era atribuible a varios factores: excelente condición física antes del incidente, uso adecuado del equipo para mantener la flotabilidad, técnicas de conservación del agua y la decisión de permanecer con el palé en lugar de nadar sin rumbo. Lo que no dijeron, pero que yo entendí implícitamente, es que también había tenido una suerte extraordinaria. El helicóptero que me avistó estaba en su patrón de búsqueda final del día. Otra hora y habrían regresado a la base al caer la noche. Otra noche en el agua probablemente habría sido la última. En el segundo día de hospitalización, cuando estaba lo suficientemente estable para recibir visitas, el teniente de la Guardia Costera, que coordinó la búsqueda, vino a mi habitación. Llevaba una tableta que mostraba patrones de rejilla de búsqueda, cálculos de deriva y modelos de probabilidad. «Casi no le encontramos», dijo con franqueza. La corriente cambió inesperadamente, llevándole muy fuera de nuestra área de búsqueda principal. Si no fuera por la decisión de extender la búsqueda un día más, basándonos en algunos avistamientos inusuales de restos, habríamos pasado a operaciones de recuperación en lugar de rescate. Hice la pregunta que me había atormentado desde que perdí el conocimiento en el helicóptero. ¿Los otros buzos se salvaron todos? ¿Especialmente María? Asintió. Los 6 estudiantes salieron a la superficie sanos y salvos. Cuando usted no apareció, activaron los protocolos de emergencia y la tripulación del barco inició los procedimientos de búsqueda de inmediato. María Rodríguez informó que usted la había salvado después de un fallo en el equipo, pero se separaron durante el ascenso después del evento sísmico. El alivio me inundó, más potente que los analgésicos que goteaban por mi vía intravenosa. Habían sobrevivido. María había sobrevivido. Mi último acto consciente como instructor no había resultado en tragedia. Ha estado llamando a diario para obtener actualizaciones sobre su estado, añadió el teniente. Todos lo han hecho. Están ansiosos por darle las gracias en persona. Los días siguientes trajeron un flujo de visitantes. Mi madre y mi hermana volando desde Colorado, compañeros del centro de buceo, incluso algunos exalumnos que se habían enterado del incidente a través de los canales de la comunidad de buceo. María vino al cuarto día, con el rostro solemne mientras entraba en mi habitación. Llevaba una pequeña planta y una tarjeta firmada por todos los estudiantes de esa última clase. Los médicos dijeron que no te cansara, comenzó vacilante, pero necesitaba verte, para darte las gracias. Señalé la silla junto a la cama. Me alegro de que estés bien. ¿Qué pasó después de que nos separáramos? Se sentó y colocó la planta en la mesa de noche. Recuerdo que me diste tu regulador de repuesto. Empezamos a ascender juntos, pero entonces algo te golpeó. Parte del naufragio, creo. Te quedaste flojo. Intenté agarrarte, pero la corriente era fuerte y mi control de la flotabilidad no era lo suficientemente bueno. Su voz se quebró ligeramente. Tuve que elegir entre intentar sujetarte y que potencialmente nos ahogáramos los dos, o salir a la superficie para pedir ayuda. Tomaste la decisión correcta, dije en voz baja. El barco empezó a buscar inmediatamente. Cuando no pudieron encontrarte después de la primera hora, llamaron a la Guardia Costera. No dejaba de pensar en lo que nos contaste durante el entrenamiento, sobre cómo sobrevivir si nos separábamos. Esperaba que estuvieras siguiendo tus propios consejos.
Lo intenté, dije, las sencillas palabras inadecuadas para la terrible experiencia. Se inclinó hacia adelante. Los instructores del centro dijeron que eres uno de los mejores con los que han trabajado. Si alguien podía sobrevivir a esa situación, eras tú. Hizo una pausa. Voy a cambiar mi especialización a búsqueda y rescate. Lo que te pasó. No quiero que nadie más pase por eso si puedo evitarlo. Después de que se fue, pasé horas procesando nuestra conversación. Su decisión de subir a la superficie en lugar de arriesgar nuestras 2 vidas había sido correcta, aunque el resultado había sido casi fatal para mí. En su lugar, yo habría tomado la misma decisión. Las necesidades de los vivos superan a los gestos heroicos pero inútiles. Mi recuperación progresó de manera constante. La curación física superó al ajuste psicológico. Las pesadillas eran frecuentes, sueños de ahogamiento donde el rescate nunca llegaba, o donde me encontraba de nuevo en el agua inmediatamente después de ser sacado, como si el rescate hubiera sido la alucinación en lugar de la realidad. El personal médico organizó sesiones con una psicóloga especializada en traumas y experiencias cercanas a la muerte. Ella me explicó que mis reacciones eran normales, que procesar tales eventos lleva tiempo, que la mente se protege a sí misma de maneras que pueden parecer contraproducentes. Muchos supervivientes experimentan lo que llamamos desafíos de reintegración, me explicó durante una sesión. La persona que eras antes del incidente y la persona que surgió de él no son idénticas. Reconciliar esas 2 versiones de ti mismo es un trabajo complejo. 2 semanas después del rescate, me dieron el alta con instrucciones para la atención de seguimiento, medicación para la infección persistente y una recomendación para el apoyo psicológico continuo. Mi hermana insistió en que me quedara con su familia en San Diego durante la recuperación temprana, en lugar de regresar a mi apartamento vacío cerca del centro de buceo. La primera noche en su habitación de invitados, me desperté presa del pánico, convencido de que todavía estaba a la deriva. El ventilador de techo se convirtió en rotores de helicóptero. El sonido del lavavajillas se transformó en motores de barco distantes. Me senté junto a la ventana hasta el amanecer, observando cómo se iluminaba el cielo, aferrándome a la solidez de la tierra y la certeza del amanecer. Mi empleador llamó al día siguiente, expresando alivio por mi recuperación y asegurándome que mi puesto me estaría esperando cuando los médicos me autorizaran a regresar. Le di las gracias, pero no me comprometí a nada. La idea de volver a guiar a estudiantes bajo el agua no me llenó ni de anticipación ni de temor, solo de un extraño entumecimiento, como si estuviera considerando la profesión de otra persona en lugar de la mía. La fisioterapia ayudó a restaurar la fuerza de los músculos debilitados por días de inmersión y nutrición limitada. Los ejercicios cognitivos abordaron los problemas menores pero notables de memoria y concentración resultantes de la deshidratación y la exposición. Mi cuerpo se estaba curando eficientemente, siguiendo cronogramas médicos predecibles. Mi relación con el agua cambió de maneras menos predecibles. Me encontraba de pie en la ducha durante largos periodos, dejando correr el agua sobre mis ojos cerrados, controlando deliberadamente mi respiración para controlar el pánico momentáneo. Evitaba mirar el océano a pesar de poder verlo desde la casa de mi hermana en la colina, pero me encontraba revisando obsesivamente los informes meteorológicos marinos y las tablas de mareas. 3 semanas después del alta, finalmente me aventuré a la playa, no para nadar, sino simplemente para sentarme en la arena y observar las olas. El sonido familiar de las olas rompiendo en la orilla, que antes era relajante, ahora desencadenaba una respuesta fisiológica de estrés, frecuencia cardíaca elevada, respiración superficial, sudor frío. Me obligué a permanecer utilizando técnicas de arraigo que me había enseñado la psicóloga. Concéntrate en 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedes oler, 1 cosa que puedes saborear. Gradualmente
A través de visitas repetidas, la respuesta de pánico disminuyó. No desapareció, pero sí se hizo manejable. Un progreso, no una cura. 6 meses después del incidente, me encontraba en la cubierta del Horizon Seeker, el mismo barco desde el que había comenzado mi fatídico buceo. La embarcación había sido alquilada para un evento privado, una inmersión conmemorativa para mi padre, combinando la dispersión de sus cenizas con mi regreso a aguas abiertas. Mi madre estaba a mi lado, sujetando mi mano con una fuerza sorprendente para sus 70 años. Mi hermana revisaba su equipo de buceo metódicamente, fingiendo no observarme en busca de signos de angustia. María, que había completado su certificación de búsqueda y rescate, se preparaba para entrar al agua como mi compañera designada. La decisión de combinar estos eventos no se había tomado a la ligera. La recuperación psicológica de un trauma no sigue un camino lineal. Algunos días me sentía casi normal. Otros me despertaba de pesadillas de agua interminable y aire que se desvanecía. Pero evitar el océano permanentemente no era ni práctico ni deseable para alguien que había construido su identidad en torno a él. Mi padre había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en el mar. En vida, había sido mi primer instructor de buceo, mi guía al mundo submarino. En la muerte, sería mi razón para volver a él. El plan de buceo era conservador: profundidad máxima de 12 metros, duración de 30 minutos, excelentes condiciones de visibilidad y 3 buzos de seguridad que acompañaban a nuestro pequeño grupo familiar. Se habían tomado todas las precauciones, incluidos sistemas de comunicación redundantes y balizas de localización de emergencia para cada buzo. Mientras revisaba mi equipo, un ritual realizado miles de veces antes, la familiaridad de las acciones me proporcionó un consuelo inesperado. Mis manos recordaban lo que debían hacer incluso mientras mi mente procesaba emociones complejas. El nuevo equipo reemplazó lo que se había perdido durante mi calvario, pero los procedimientos seguían siendo los mismos. «No tienes que hacer esto hoy», dijo mi hermana en voz baja. «Nadie te juzgaría por esperar más». Aseguré mi cinturón de lastre y me ajusté la máscara. Papá no habría esperado. Ella asintió, comprendiendo. Nuestro padre nos había enseñado a ambas que al miedo había que respetarlo, no evitarlo, que atravesarlo en lugar de rodearlo era el camino hacia el crecimiento. El capitán llamó la atención, explicando a la pequeña reunión la selección del sitio y las condiciones. El lugar era una cala protegida con una corriente mínima, el agua tranquila y clara. Descenderíamos a un anfiteatro submarino natural, formado por formaciones rocosas. Esparciríamos las cenizas y luego ascenderíamos juntos. María se acercó, con una expresión seria, mientras revisaba 2 veces las conexiones de mi equipo. «Recuerda», dijo, «esta vez te tengo vigilada. Cualquier problema, cualquier duda, salimos inmediatamente a la superficie, sin preguntas». Asentí, agradecido por su comprensión de lo que representaba este momento. No solo un homenaje, sino una recuperación. De pie en la plataforma de buceo, con la botella asegurada y el regulador probado, experimenté un momento de puro terror. Mi corazón se aceleró, mi respiración se acortó. El agua de abajo parecía a la vez acogedora y malévola, una contradicción que mi cuerpo no podía reconciliar con mi reciente trauma. Mi madre dio un paso adelante, con la caja de madera que contenía las cenizas de mi padre apretada contra su pecho. «Estaría muy orgulloso de ti», dijo simplemente. No solo por sobrevivir, sino por volver. La simple verdad de sus palabras me centró. Respiré hondo, me puse el regulador y me lancé desde la plataforma. La inmersión inicial desencadenó un destello de pánico. La memoria sensorial de aquellos interminables días a la deriva abrumó el pensamiento racional. Agarré con fuerza el cabo de descenso, forzando respiraciones lentas y medidas a través de mi regulador. María se cernía a mi lado,
con la mano en mi hombro, sus ojos interrogándome a través de su máscara. Señalé bien y luego proceder lentamente. Descendiendo por la columna de agua, los familiares cambios de presión y el creciente azul trajeron una sorprendente sensación de regreso a casa. Esta inmersión controlada y planificada era totalmente diferente a mi calvario. Aquí tenía control, equipo, compañeros y un propósito claro. A 12 metros de profundidad, nuestro grupo se reunió en la formación rocosa natural. La luz del sol se filtraba a través del agua en rayos visibles, iluminando partículas suspendidas en el agua, que por lo demás era clara. Los peces se movían con curiosidad alrededor de nuestras estelas de burbujas, acostumbrados a los buzos en este lugar popular. Mi madre abrió la caja de madera, liberando las cenizas de mi padre a la corriente. Las partículas grises se arremolinaron, atrapadas en nuestras burbujas de escape, y el suave movimiento del agua, creando una nube brevemente visible antes de dispersarse en la inmensidad del océano. Ya no estaban separadas, sino que formaban parte del medio que había definido gran parte de su vida, y la mía. En ese momento, al ver los restos físicos de mi padre volverse uno con el agua, experimenté un profundo cambio de perspectiva. El océano que casi me había quitado la vida era el mismo océano que ahora abrazaba los restos de mi padre, ni malévolo ni benevolente, sino simplemente él mismo, poderoso, impredecible, exigiendo respeto en lugar de miedo. El resto de la inmersión transcurrió sin incidentes. Exploramos brevemente las formaciones rocosas antes de comenzar nuestro ascenso, siguiendo los protocolos de parada de seguridad adecuados. En todo momento, permanecí muy consciente de mi suministro de aire, mi flotabilidad, mi posición con respecto a mi compañero y al barco. Una conciencia agudizada por la experiencia en lugar de disminuida por el trauma. Al romper la superficie después de 32 minutos bajo el agua, sentí una ligereza inesperada. No la ausencia de miedo, sino su transformación en algo más matizado. Respeto, precaución y una comprensión más profunda tanto de mis capacidades como de mis limitaciones. En el viaje de regreso del barco, María se sentó a mi lado en el banco, las dos todavía con nuestros trajes de neopreno, el pelo goteando agua salada sobre la cubierta. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. Como si hubiera completado un círculo, o tal vez comenzado uno nuevo. Ella asintió. Cuando me estaba entrenando para búsqueda y rescate, mi instructor dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: «Al océano no le importa si vives o mueres. Ese es tu trabajo. Pienso en eso cada vez que buceo ahora». Es una buena perspectiva. Estuve de acuerdo. El océano no está tratando de matarte, pero tampoco está tratando de mantenerte vivo. Esa responsabilidad es tuya. «¿Vas a volver a la enseñanza?», preguntó. «El centro ha estado manteniendo tu puesto». Observaba cómo se acercaba a la costa. Los contornos familiares de la isla Catalina se hacían más nítidos. Todavía no. Quizás nunca en la misma capacidad, pero estoy pensando en especializarme en entrenamiento de supervivencia, usando lo que pasó no solo como una historia con moraleja, sino como una base para ayudar a otros a prepararse para los peores escenarios posibles. María sonrió. Me apuntaría a esa clase. 2 semanas después, presenté una propuesta formal al centro de buceo. Un nuevo curso avanzado que se centraría específicamente en técnicas de supervivencia en mar abierto, procedimientos de emergencia y preparación psicológica para situaciones de crisis. El plan de estudios combinaría habilidades técnicas con acondicionamiento mental, basándose tanto en protocolos establecidos como en mi experiencia personal. El director del centro lo aprobó de inmediato, sugiriendo que lo desarrolláramos como un programa de certificación que podría ser adoptado por organizaciones nacionales de buceo. Tu experiencia te da una credibilidad que ningún manual de formación puede proporcionar, dijo.
La gente escuchará a alguien que lo ha vivido. Impartí el primer curso 3 meses después, con María como asistente de demostración. La clase incluía a buceadores experimentados que buscaban ampliar sus conocimientos sobre seguridad, instructores que querían mejorar sus capacidades de respuesta ante emergencias y algunas personas que habían experimentado sus propias emergencias de buceo. De pie frente a ellos el primer día, comencé con palabras que había repetido a innumerables estudiantes antes de mi experiencia, pero que ahora llevaban el peso de la verdad vivida en lugar del conocimiento teórico. La herramienta de supervivencia más importante no está en vuestra bolsa de equipo, es vuestra mente, vuestra capacidad para mantener la calma, evaluar vuestra situación y tomar decisiones racionales bajo estrés extremo. Todo lo demás es secundario. Les conté mi historia sin dramatizaciones ni adornos. Los hechos eran lo suficientemente dramáticos. El terremoto, la separación, 4 días a la deriva, el rescate casi fallido, las secuelas psicológicas. Compartí tanto los aspectos técnicos, uso del equipo, estrategias de conservación, métodos de señalización, como los componentes mentales, manejo del pánico, lucha contra las alucinaciones, mantenimiento de la esperanza sin delirios. No estoy aquí porque lo hice todo bien, concluí. Cometí errores antes y durante el incidente. Estoy aquí en parte gracias a la formación, en parte gracias a la suerte y en parte porque otros no se rindieron en la búsqueda. Lo que espero enseñaros es cómo maximizar los factores que podéis controlar, reconocer los que no podéis y prepararos para ambos. Cuando los estudiantes se dispersaban para el primer ejercicio práctico del día, María se acercó, con una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo diferente de ti ahora?, preguntó. Antes enseñabas desde la experiencia, ahora enseñas desde la sabiduría. Hay una diferencia. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. La experiencia proviene del conocimiento y la práctica acumulados. La sabiduría proviene de la integración de la experiencia, especialmente la experiencia difícil, en esa base de conocimiento. El océano casi me quita la vida, pero a cambio me había dado algo valioso, una perspectiva que solo se podía obtener probando los límites absolutos de la supervivencia. Esa perspectiva ahora formaba la base de mi nuevo propósito. No solo enseñar a las personas a disfrutar del mundo submarino de forma segura, sino prepararlos para el momento en que todo sale mal. En los meses y años siguientes, desarrollé aún más el programa, y finalmente publiqué un manual que fue adoptado por varias agencias de certificación. Volví al buceo regular, aunque nunca más sin medidas de seguridad redundantes y dispositivos de localización. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia, pero nunca desaparecieron por completo. Un recordatorio permanente de esos 4 días a la deriva. A veces, durante los ejercicios de entrenamiento, los estudiantes preguntaban si alguna vez había tenido miedo de volver al agua después de lo que pasó. Mi respuesta siempre fue la misma. El océano me enseñó su lección más importante, que no es amigo ni enemigo, sino simplemente sí mismo. Comprender esa verdad no elimina el miedo, sino que lo transforma en algo útil. Respeto. Y el respeto es lo que te mantiene vivo ahí fuera, cuando todo lo demás falla.